los chicos y las chicas se pasan 20 años de su vida sin saber, cuando acaban los estudios, sin saber nada sobre su cuerpo, ni sobre su salud, ni sobre dinero, ni sobre la importancia de generar una red de contactos. El sistema educativo y el sistema universitario viven completamente de espaldas a lo que se conoce como el mercado laboral oculto. Hay una educación que lo que hace es formar a la gran masa para servir a la élite. Total. Y hay otra educación, esa educación elitista, donde precisamente se les forma para ser los directores de la masa. Eso es terrible. Pero eso no se lo van a enseñar nunca ni en los institutos ni en las universidades, porque lo que se pretende es perpetuar este sistema. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos un programa muy especial, en un sitio muy especial, con una persona muy especial, y vamos a tocar un tema que, mirar, es que es imprescindible, es básico hablar de él. Es que vamos a hablar del futuro del país, vamos a hablar del futuro de España. Porque ¿sabéis cómo se fragua ese futuro? A través de la educación. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar, de la educación. Y tenemos con nosotros, ni más ni menos, que a Xavi Delgado. Xavi, bienvenido al canal de Coronel. Hola Pedro, muchas gracias. Pero fijaros, Xavi no es una persona cualquiera. Es director y fundador de algo que se llama Reiniciando las Aulas. Porque qué falta nos hace en este país reiniciar las aulas. Xavi tiene más de 15 años de experiencia como profesor en distintos centros educativos de todos los niveles, tanto privados como públicos. Es decir, alguien que sabe muy bien de lo que habla, que conoce muy a fondo la educación, todo lo que significa la educación, pero sobre todo es un gran revolucionario de la educación. Porque, sin lugar a dudas, en España nos hace falta revolucionar la educación. ¿Y quién mejor que Xavi para que nos diga cómo podemos crear una educación mucho mejor, una vez más, para tener un futuro mejor en nuestro país? Porque recordar, sin educación no hay futuro. Pues Xavi, como te digo, bienvenido al canal de Coronel. ¿Y qué es esto de Reiniciando las Aulas? Bueno, Pedro, pues nada, Reiniciando las Aulas lo dice su propio nombre, ¿no? Es decir, tenemos un sistema educativo que vemos que hace aguas y, lógicamente, hay una necesidad por parte de, como tú dices, de nuestro país, de que alguien tome las riendas para darle un vuelco a esta situación, ¿no? Porque al final el futuro de una sociedad está en el futuro de la educación, ¿no? Entonces vemos que hay pues un vaivén que no es bueno, ¿no? No encontramos el equilibrio, por ejemplo, ¿no?, entre la tecnología y lo analógico. Hemos visto, ¿no?, como plantamos pantallas en los centros educativos y ahora como que las tenemos que arrancar, ¿no? Y todo esto no beneficia en nada, ¿no?, en el futuro para nada. En absoluto. Lo primero que debería haber, creo que coincidirás conmigo, es un acuerdo entre todos los grandes grupos políticos, porque esto debería ser una política de Estado. Esto no puede ser políticas de gobierno que cada vez que viene un gobierno lo cambie, y a veces que de manera radical, y muchas veces imponiendo asignaturas que más que formativas son verdaderamente adoctrinadoras. Es decir, hay mucho adoctrinamiento. Sí. Pero ¿por qué no somos conscientes en España de la importancia que tiene, una vez más, la educación para crear a niños, a jóvenes, adolescentes, que se está haciendo un esfuerzo todo el país en ellos para que evidentemente luego esas personas actúen en beneficio del país el día de mañana? Tenemos que ser conscientes de lo que verdaderamente significa la educación. ¿Qué está pasando? Pues, fíjate, te voy a poner un ejemplo con el tema de las faltas de ortografía, ¿no? O sea, ahora mismo se está planteando que de cara al año que viene las faltas de ortografía en las pruebas de la EBAU descuenten 0,25 puntos, ¿no? Y la cuestión es que en 2016 ya Francia se dio cuenta de que había un gran problema con la ortografía, ¿no? Entonces, en los programas educativos implementaron el dictado diario, el cálculo mental y hablar en voz alta, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2016 y ahora, aquí, en 2024, nos ponemos las manos en la cabeza de que los alumnos de segundo de bachillerato están cometiendo faltas y le echamos la culpa a la tecnología. Y mi pregunta es, ¿por qué se descartó el dictado diario en lengua castellana de las aulas? Pues porque al final las políticas de las que tú hablas se nutren a veces de unas teorías
que dicen que, pues, que un dictado le quita creatividad y libertad de expresión al alumno. Bueno, pero a ver, tenemos que aprender la ortografía, tenemos que aprender la gramática, tenemos que entender cómo funciona un texto, y esto te lo da el dictado. ¿Por qué se dejó de hacer dictados? Bueno, pues porque hay pedagogías que dicen, no, es que esto limita la libertad del alumno, ¿no? Entonces, estas políticas se nutren de esas pedagogías y al final, pues, lo que he dicho al principio, o sea, lo que estamos es en una situación que no sabemos si ir para aquí o para allá. Fíjate que dices las faltas de ortografía, los errores gramaticales que se convierten en, que se llevan a cabo en bachillerato, pero pasa igual en la universidad. Total. Resulta que acaba en la universidad y es que no saben escribir, o escribe cometiendo enormes faltas de ortografía. El otro día me contaba un profesor universitario, tú no sé si estarás de acuerdo, que ahora saben cuando un alumno universitario, ha utilizado ChatGPT o similar porque no hay faltas de ortografía. O sea, tú fíjate a qué extremo estamos llegando, Xavi. Esto es inaceptable en un país. Es decir, estamos creando una generación de verdaderos ignorantes. ¿No te parece? El sistema educativo está empujando a los alumnos a utilizar ChatGPT. Bien. Al final, ChatGPT, cuando saca un 10 en un examen, es porque ese examen lo que busca es alumnos de 6 o de 7. En el fondo, lo que está buscando ese examen es la media. Y en el fondo, cuando se están planteando los profesores de universidad cómo pueden atajar esta situación de elaboración de trabajos de TFGs por parte de la inteligencia artificial, se están planteando cosas como, por ejemplo, el hecho de volver a los exámenes orales. Bueno, me parece genial. Luego también, por ejemplo, cómo podemos valorar si un trabajo está realizado o bien con la inteligencia artificial o bien de tu puño y letra. Pues básicamente yo siempre lo he dicho desde que apareció, que es con la bibliografía o la webgrafía. Sí que es verdad que con ChatGPT 4.0 te da también esa bibliografía, esa webgrafía, ¿no? Pero en el fondo yo creo que el punto de inflexión está en que profesor y alumno verbalicen y haya ese contacto verbal que no te lo da, evidentemente, ni un laptop, ni, evidentemente, una videoconferencia, ¿no? En el caso de la universidad, tenemos una situación que es complicada, ¿no? Porque hay un resistencialismo absurdo hacia todo lo que se refiere con la tecnología, ¿no? Y recuerdo cuando aparecía ChatGPT, esta imagen del año 68 de unos profesores en Estados Unidos que protestaban por la entrada de la calculadora en las aulas, ¿no? Y parece eso, que también estamos volviendo a esa imagen, ¿no? Con ChatGPT. Y es que yo les digo a los profesores, pero si es que sois vosotros los primeros que deberíais utilizar esta herramienta. Porque si tú quieres examinar a tu alumno, tú lo que tienes que hacer es que tu alumno te dé una idea original, un pensamiento crítico. Y al final ChatGPT no te ofrece eso. Eso es lo que ofrece realmente el humano. Y por lo tanto, cuando estos alumnos utilizan esta herramienta, lo que estamos haciendo es, estamos aniquilando el pensamiento crítico. Y eso es un gran error. ¿No piensas también que este número abultado de faltas de ortografía está íntimamente relacionado con la falta de lectura? La lectura sabemos que además de organizarnos la mente, incluso estimular nuestra imaginación, de formarnos, también nos permite al mismo tiempo ilustrarnos para no cometer precisamente esas faltas de ortografía o esos errores gramaticales. Pero es que cada vez se lee menos, sobre todo desde una determinada edad hacia abajo, es que cuesta cada vez un esfuerzo enorme que los jóvenes lean, que los adolescentes lean, precisamente por esa inmersión total y absoluta en este mundo cibernético, en las pantallas digitales, que en muchos casos lo que está haciendo es, claramente hay que decirlo, es atontarles, porque les está impidiendo precisamente prosperar y mejorar como personas, formarse como personas. Pues mira, es que parece que me leas la mente, ¿no? En estas medidas que el gobierno de Pedro Sánchez pretende implementar, ¿no? De mejora de la competencia matemática y también de la comprensión lectora, bueno, falta un elemento que creo que es indispensable, que es el transmitir las cosas con pasión. Porque sin pasión no hay entusiasmo.
Y si tú pretendes entusiasmar a los alumnos para la lectura, tú tienes que transmitir esa pasión como docente. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Una profesora de la Universidad de Barcelona la contrataron para dar clases de literatura juvenil. Alumnos de tercero de magisterio, es decir, personas que se van a dedicar a formar a los futuros ciudadanos españoles, ¿no? Bueno, pues hizo una pregunta, dijo, ¿cuántas personas os gusta leer? Y solo levantaron la mano un 20%. Y claro, ella se quedó muy parada, pero es que además, no solo eso, sino que preguntó, bueno, pero ¿alguien os ha enseñado a cómo transmitir a los alumnos, ¿no? Ese modo de aprender a leer? Y les dijeron que no. Y claro, esta profesora evidentemente fue al rector y le dijo, oiga, esto no puede ser. O sea, esta gente que el año que viene va a dar clases a niños y niñas, no le han enseñado a cómo hacer leer o cómo aprender a leer. Entonces, con lo cual, ya no es un tema de si leo en pantalla o si leo en papel. O sea, es un tema de entusiasmo, de pasión. Y está clarísimo que si no transmites con pasión, pues lógicamente para ellos la lectura, al igual que un problema de matemáticas, es algo tedioso. Fíjate, es que un problema de matemáticas no lo puedes nunca resolver si previamente no has entendido el enunciado. Y para entenderlo tienes que saberlo leer bien. Es una falta importantísima. Tú sabes que en los informes PISA, una de las cosas en las que, digamos, estamos más bajos es precisamente en capacidad de comprensión lectora. Esto es terrible. O sea, porque que los jóvenes no sepan leer significa que el día de mañana, en realidad, pues podríamos decir que van a ser analfabetos funcionales, porque teóricamente van a saber mucho de algunos temas, pero en cambio no van a saber comprender aquello que se les está intentando transmitir. Es que fíjate que el sistema educativo es cómplice de un poco la estrategia de que ya hablaba Maquiavelo, ¿no? En su momento, que decía, ¿no? Si el príncipe quiere a su pueblo ignorante, lo que tiene que hacer es precisamente eso, ¿no? Mantenernos en la inopia absoluta, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? O sea, estamos tendiendo, el sistema educativo está tendiendo, al menos el público, está tendiendo hacia precisamente mantener a una generación completamente en la ignorancia. Eso es lo que se conoce como la estrategia de la ignorancia. Los chicos y las chicas se pasan 20 años de su vida sin saber, cuando acaban los estudios, sin saber nada sobre su cuerpo, ni sobre su salud, ni sobre dinero, ni sobre la importancia de generar una red de contactos. El sistema educativo y el sistema universitario viven completamente de espaldas a lo que se conoce como el mercado laboral oculto. Únicamente el 25% de las ofertas de trabajo se publican. Todo el resto es precisamente eso, queda oculto. Y tú dices, bueno, pero Xavi, entonces, ¿dónde queda la meritocracia, ¿no? Bueno, pues efectivamente cada vez tenemos más ausencia de meritocracia. Pero claro, vamos a ponernos en la piel de un empresario. Yo sé que la publicación de una oferta de empleo me supone un gasto. Yo sé que las personas responsables de recursos humanos también cobran un salario para poder hacer esa criba. Por lo tanto, dices, bueno, si esa persona que se me ha marchado de la plantilla le pregunto, oye, ¿conoces a alguien que tenga esta misma, digamos, actitud que tú y estas aptitudes que tú, que va a mantener este mismo nivel de exigencia que tú? Pues eso no es amiguismo. Eso al final es que tú como empresario estás mirando que al final, pues España está formada por pymes y micropymes, ¿no? Y por lo tanto los beneficios están milimetrados. Por lo tanto es como, bueno, pues si esta persona me aconseja, pues el sistema universitario está completamente ajeno a eso. Y incluso, fíjate que lo que te voy a decir, que yo hablando con un exparlamentario catalán me decía que la ley universitaria catalana prohíbe que la empresa pueda decidir sobre qué se hace en la universidad. Y me dijo, pero bueno,
Para eso tenemos los tecnocampus, como si fuera el gran qué. Pues un alumno precisamente de 21 años, que está estudiando el doble grado de marketing y de administración y dirección de empresas, me decía, Xavi, aprendo más en las prácticas de empresa que en lo que me enseñan en la universidad. Me has abierto muchísimos frentes, Xavi. El primero de ellos es que tú decías, o he querido intuir, que hay una educación que lo que hace es formar a la gran masa para servir a la élite. Total. Y hay otra educación, esa educación elitista, donde precisamente se les forma para ser los directores de la masa. Eso es terrible, porque supone que estamos en democracia, donde además se está invirtiendo mucho dinero en educación, al menos teóricamente, y no solamente eso, que recordemos que la educación es uno de los 4 pilares del estado de bienestar. Si fallamos en la educación, probablemente todo lo demás ya no nos funcione. Eso es uno de los frentes. Pero me has abierto mucho más. Esa desconexión absoluta, sobre todo entre la universidad y el mundo laboral. Tanto es así que además, al ritmo que van los tiempos, como evoluciona toda esta aceleración impresionante de la tecnología, muchos de los estudios que se están realizando en las universidades, cuando terminen, estarán totalmente desfasados. Y el pobre joven, que no haya precisamente hecho prácticas para actualizarse durante la carrera, no después, que eso por supuestísimo, durante la carrera, es que ni siquiera va a encontrar ese puesto de trabajo. Correcto. Tú fíjate, si todo lo que tú estás diciendo es importante y hay cosas que modificar. Ahora entiendo todo lo que tú estás haciendo con tu fundación. Bueno, yo al final también, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, también, por ejemplo, te lo he hecho referencia, ¿no? Los chavales no saben sobre el dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, les decía en uno de mis publicaciones, les decía, ¿tú te piensas que realmente una persona rica se preocupa por una sudadera Dolce & Gabbana o unas Bambas Gucci o un bolso Christian Dior? No, realmente una persona rica no está por esas tonterías, ¿no? Pero a ti lo que te están intentando hacer creer es que eso es realmente a lo que tienes que aspirar, ¿no? Y por lo tanto yo lo que les digo es educación financiera, ¿no? Una educación financiera veraz es la que habla sobre cómo es verdaderamente el sistema bancario. Una educación financiera es la que te dice, oye, huye de la cultura del consumismo. Pero eso no se lo van a enseñar nunca ni en los institutos ni en las universidades, porque lo que se pretende es perpetuar este sistema. Entonces, con lo cual por eso digo que el sistema educativo es cómplice de ese sistema que ya les va bien. Es decir, hay entidades financieras que tienen formaciones para jóvenes, pero evidentemente no les dirán, oye, mira, es que puedes hacer negocio si inviertes en esto, si inviertes en lo otro. No, lo que al final le van a decir es pide un crédito, luego evidentemente si tienes un trabajo, pues pide una hipoteca para comprarte pues un piso, ¿no? Porque también es que verdaderamente la juventud de este país, vamos a ver, está muy, muy desanimada por el hecho de que, lo decía el otro día en La Vanguardia, es la primera generación que va a ser más pobre que sus padres. Entonces, cuando un profesor transmite una serie de conocimientos y ve desanimado a sus alumnos, es porque realmente tiene que hacerse un poco cargo de esa situación tan penosa que probablemente esos alumnos van a vivir. O sea, sueldos precarios, vivienda inasequible y, por lo tanto, ¿cómo quieres tener a alumnos animados en tu clase? Por lo tanto, lo que tienes que hacer es precisamente decirle esas posibles soluciones que en el fondo el sistema tiene brechas y, por lo tanto, tienes que pues, intentar ir a buscar esa solución, ¿no? No hacer como si fuera, pues eso, ¿no? Una granja de gallinas ponedoras, ¿no? Que todo el mundo pues va poniendo los mismos huevos, ¿no? Entonces, al final es como decir, pues sí, es que es normal que estén desanimados. Es que lo que me estás hablando, Xavi, es de una situación que se está dando y va a ir a más, que es esa desconexión social y económica. Total. La sociedad se ha fraccionado, hay una pequeña élite que vemos que cada vez es más rica, una sociedad media desapareciendo y que esos jóvenes no van a ser clase media como fueron sus padres, sea clase media baja, clase media alta, nos da igual, porque al final está relacionado con esa élite que, oye, que te dice, alabo la educación pública, sí, pero tú a tus hijos los llevas a la privada. Correcto. Y aunque los lleves a una universidad pública, sabemos que ahora la universidad como tal es solo una pequeña parte y lo que de verdaderamente produce el adorno principal es hacer el buen posgrado.
Y el posgrado no lo hacen aquí, lo hacen fuera de España, en las más prestigiosas universidades o en España, en centros que la matrícula anual te puede costar 40, 50 o 70.000 euros, que evidentemente no cualquier familia se lo puede permitir. Eso lo estamos viviendo todos los días. Esto es un drama terrible. Total. Porque, una vez más, si no tenemos una gran masa de la población bien preparada, el futuro que nos espera es muy triste al conjunto de la sociedad, porque esa pequeña élite sí dominará la sociedad, pero no es suficiente para sacar el país adelante. Sí, y evidentemente también esto que comentas, ¿no? de esta estrategia, ¿no? De un poco, yo creo que es una pobreza intelectual, ¿no? El tema del plan de Bolonia, ¿no? Que era precisamente convertir las licenciaturas en grado y posteriormente hacer el máster. Yo recuerdo perfectamente a mi hermana que cuando acabó magisterio precisamente hizo un máster en psicomotricidad y precisamente fue gracias a ese máster que encontró trabajo. Pero ahora realmente un máster es como, vamos, como papel mojado, ¿no? Casi los doctorados. O sea, estamos en esta situación. Entonces, oyes, ¿no? Estos alumnos que han acabado un máster y dicen, bueno, hago otro máster. Es como, vamos a ver, o sea, esto no es una cuestión de hacer churros para hacer un máster, ¿no? Es una pena, pero le han inculcado que la fórmula del éxito es grado más máster. Y luego se encuentran con que los recién graduados pueden tardar 2 años en encontrar un empleo en condiciones, con lo cual se preguntan, bueno, ¿y esto que me han vendido a mí? ¿De qué me ha servido? Simplemente para sacarle el dinero a sus padres, ¿no? O sea, es una pena. Fíjate, es que eso lo que estás diciendo es importantísimo, Xavi, porque lo que estamos creando es una generación de frustrados. Total. Porque como no encuentran trabajo, o trabajo que se adecue con los estudios que han realizado, pues siguen formándose. Pero cuanto más se forman, más frustrados se sienten, porque sabemos que en la inmensa mayoría de los casos no encuentran un trabajo que se adecue precisamente a todo ese esfuerzo que han realizado. Correcto. Esfuerzo personal y también económico por parte de su familia. Estamos creando una generación verdaderamente frustrada. Estamos en un momento en el que los jóvenes tienen que lidiar con un futuro incierto y volátil. Y precisamente el valor diferencial de cualquier centro educativo, de cualquier universidad, debería ser ofrecer esa gestión del cambio, ese aprender esas habilidades para poder afrontar esta sociedad completamente cambiante, ¿no? Igual que la tecnología. Ahora tenemos esta innovación, mañana tenemos otra innovación, ¿no? Entonces parece como que tenemos que irnos adaptando a un ritmo casi frenético, ¿no? Entonces, precisamente el 70% de los empresarios considera que es muy importante, sobre todo esa gestión de la frustración y, por lo tanto, también la gestión al cambio, ¿no? Ese debería ser el verdadero valor, porque fíjate que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos un 56% de escuelas privadas y realmente el valor diferencial de todas ellas es prácticamente mínimo. Fíjate que todas se mueven entre lo mismo, ¿no? Una tercera lengua, robótica, programación, impresoras 3D, pero ya está. Y no se toca el tema de la gestión, también conocida como gestión emocional, pero gestión a la frustración, gestión al cambio. Entonces, claro, y otra de las cosas muy importantes, ¿no? La importancia de las escuelas de familia. Los padres y las madres están completamente desorientados, desubicados, porque no saben cómo gestionarlo. Se notan completamente desbordados. Y precisamente esas escuelas que realmente ofrezcan un valor diferencial en materia de cómo gestiono, ¿no?, esta situación con mi hijo, con mi hija, realmente es por lo que deberían apostar los padres. No tanto por una tercera lengua o por una programación que sí, que también está muy bien, pero estamos en un momento en el que esa frustración está muy presente. Y por lo tanto, por eso tenemos un gran problema. Aquí, por ejemplo, también lo decía el otro día El Mundo, en la Comunidad de Madrid, ¿no?, de que ha aumentado, no recuerdo exactamente ahora el tanto por ciento, pero de las atenciones, sobre todo en jóvenes, ¿no?, de salud mental, ¿no?, sobre todo por la adicción a las pantallas. Y volvemos a decirle a los espectadores, el problema no son las pantallas, porque tú, un móvil con la pantalla en negro, no te hace nada, no te insulta, no te pega,
No te hace nada. Es la tecnología persuasiva que hay detrás. Y eso es realmente lo que hace que un joven pues se acabe convirtiendo en un adicto, ¿no? Y afecta a su vida personal, a su vida académica, a su vida familiar y a su vida sentimental. Es muy fuerte, Pedro. Verdaderos junkies digitales, Sí. sin lugar a dudas. Que además sabes que están perfectamente diseñadas esas plataformas para engancharte como exactamente igual que se hacen en los salones de juego en Las Vegas. Exactamente igual. Es algo terrible, que además no se está controlando en absoluto. Pero fíjate, me gustaría volver al tema de la enseñanza pública. Muy bien. Yo soy un firme defensor de la enseñanza pública de verdad, en el sentido de que cualquier persona, aunque nazca en el hogar más humilde de todo el país, tiene derecho precisamente a recibir una buena educación para formarse adecuadamente y servir al país adecuadamente el día de mañana. Pero me temo que no está siendo así, ¿sabe? Y te voy a decir por qué. No sé si coincidirás conmigo. Porque lo que estamos viendo es que ahora mismo las familias, incluso familias que no son especialmente pudientes, están haciendo un gran esfuerzo para llevar a sus hijos a esas escuelas privadas, gastándose un dineral. Sí. Pero que esas escuelas privadas, en muchos casos, están siendo compradas o directamente creadas por capital extranjero. Totalmente. A mí esto me preocupa enormemente porque estamos dejando en manos de la educación de nuestra juventud precisamente a personas que vienen a sacar dinero de nuestros jóvenes, que creo que no coincide para nada con ese pilar del estado de bienestar. Totalmente. Además es que los padres están cada vez más descontentos porque al final esto es como el proceso de McDonaldización de la educación. Es decir, es un producto que está cercano siempre para poder consumir, mismo sabor, misma forma, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿por qué? Porque precisamente estos grupos educativos, al final, lo que ven en los alumnos es hacer caja. Y entonces, lógicamente, aparte a los profesores no se les paga lo que les deberían pagar. Evidentemente hacen más horas de reloj. Evidentemente hacen incluso funciones comerciales. Y todo eso dentro de su sueldo, ¿no? Lógicamente estamos delante de una situación en la que los profesores están desbordados a nivel de satisfacción, ¿no? Desbordados en plan mal, ¿no? En plan de me encuentro desbordado porque no me siento satisfecho con lo que hago, ¿no? Evidentemente, si tienes la administración que te va pidiendo toda una serie de documentación administrativa, que gracias a la inteligencia artificial precisamente todas estas labores se pueden ir apartando y dejar que el docente pueda dedicarse a elaborar clases de un valor diferencial para sus alumnos, ¿no? Pero al final nos encontramos con que en la educación pública tenemos un problema y es que está al servicio precisamente de esas élites. Porque si se quisiera hacer realmente bien y que esa generación fuera una generación bien preparada, se pondrían todos los medios al alcance. No puede ser que estemos completamente desubicados, que las direcciones de los centros estén completamente, a salto de mata. Es decir, fíjate, aquello que te comenté, ¿no? Con el tema del bullying. ¿No? Hay muchos protocolos, ¿no? Se activa el protocolo. Siempre se activan los protocolos. Es curioso, siempre están activados los protocolos y siempre pasan cosas. Pues es que realmente el bullying, y yo lo sé, que la directora del Saló del Ensenyament me dijo claramente que la Generalitat no quería meterse con el tema del bullying porque consideraba que era un tema tabú. Entonces, la administración no debería ser la primera en decir, vamos a hacer alguna charla, alguna formación. No, los docentes están formados, siempre hacen cosas, siempre están preparados, pero siempre falla algo, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente estamos, yo creo que, y sobre todo en educación, ¿no? Estamos en un país en el cual vivimos del cartel, vivimos de la fotografía y parece que hacemos algo, pero realmente no. Volveremos al tema de bullying, interesantísimo, por supuesto, y muy preocupante, como no puede ser de otra manera. Pero fíjate, has dicho también cosas muy interesantes, porque hemos hablado de que hay muchos alumnos o jóvenes frustrados, Sí. pero también hay muchos profesores frustrados. Primero porque ven que los sistemas educativos no funcionan, porque se lo están cambiando constantemente, porque no les dejan aplicar metodologías
que han sido las tradicionales, las que siempre han funcionado y que ahora mismo la administración se lo impide, porque muchas veces esa supervisión a veces es agobiante también para el profesor y para algo muy importante, porque han visto que han perdido completamente el respeto que les deberían tener los alumnos. El respeto, la autoridad, ¿no? Vamos a ver. Como profesor de adolescentes que he sido, el adolescente necesita un adulto. Siempre. Aunque el adolescente te diga, oye, no, ¿cómo te ha ido el día? Bien, bien. ¿Algún problema? No. Tú puedes coger y decir, pues vale, está todo correcto, está todo bien, ¿no? Pero el adolescente no te va a decir, pues mira esto, lo otro, lo de más allá. Por lo tanto, tú no puedes bajar la guardia. Tú no puedes decir, pues está todo bien. Probablemente no está todo bien. Es lo que te quiera hacer creer el adolescente, ¿no? Entonces el profesor, te lo digo por experiencia, cuando entra en una clase de adolescentes y ha preparado su presentación, ha preparado un recurso que puede ser que los anime, que haga cosas, porque los profesores realmente, la gran mayoría yo creo que hacen cosas muy interesantes para entusiasmar a su alumnado, ¿no? Pero cuando llegas allí, entras en clase con esos adolescentes, con esa mirada de te estoy perdonando la vida. Cuando haces esa presentación que has preparado durante el fin de semana o durante la noche y que dices, bueno, es que es la bomba, no es la bomba, los voy a entusiasmar, así que... Y acaba la clase y esa gente, esos adolescentes no cambian su postura, ¿no? Y además es eso, ¿no? O sea, ¿qué hago yo? Tú al final puedes tener dos actitudes. Una, que es, pues chicos, no me pienso esforzar más, leer esta página, hacer estos ejercicios, punto, se acabó, porque sois unos desagradecidos, ¿no? O la segunda, es decir, no puedo bajar el nivel, tengo que seguir entusiasmándoles, tengo que esforzarme, porque los adolescentes no te lo dicen y no te lo dirán nunca, pero necesitan a un adulto. Necesitan a un adulto. Y al final te das cuenta de que si te mantienes ahí, al final se te acaban acercando y te cuentan todas sus intimidades. El problema es, pues eso, que al final tiras la toalla a la primera de cambio. Pero eso significa que no eres adulto, porque tú no te puedes poner al mismo nivel que ellos. Ellos no tienen la experiencia que tú. Ellos no tienen las vivencias que tú. Por lo tanto, tienes que mantener esa situación de decir, bueno, me puedes mirar con esa cara de perdonarme la vida, pero yo soy adulto. Y no me tengo que dejar llevar por ese rictus de la cara, ¿no? Que es como, pues chico, ya lo siento mucho porque te estoy aquí haciendo pasar un mal rato, ¿no? Entonces, esa es la frustración que sienten los profesores, ¿no? Es decir, me estoy esforzando, pero mi alumnado está pendiente más, por ejemplo, de esas notificaciones. Y otra de las cosas que se ha hecho muy mal, Pedro, el tema cuando se habla de la prohibición de las pantallas, los Chromebooks, es el error más grande que se ha podido hacer en educación. Porque esos Chromebooks, y yo he estado en clase y lo he visto, lo utilizan los alumnos para jugar a videojuegos online. Y son muy listos, hombre, y al poco tiempo ya han quitado los controles parentales, hombre, vamos a llamar, claro. Y se dedican a ver películas, a ver el juego, a darse mensajes. Total. Pero es que fíjate que la digitalización, lo hizo muy bien Google, se vendió a los colegios como que pasaba por una pantalla o pasaba por un dispositivo como Chromebook, que además... Fíjate que muchos de los modelos, Google ya ha dicho que van a quedar completamente desactualizados. De tal manera que lo que tenemos ahora mismo es una cantidad de basura electrónica alucinante, pero ¿quién se ha llevado el dinero? La tecnológica. Porque al final las tecnológicas, y esto lo tienen que saber nuestros espectadores, utilizan argumentos plausibles que tú dices, bueno, ostras, qué maravilla, sí, tienes toda la razón, pero al final lo que hacen es explotar las debilidades humanas. Y nosotros, la administración, se lo come de una manera, abrumadora, ¿no? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está el objetivo?
¿Cuál era el objetivo a la hora de implementar Chromebooks? Ah, no, pero la pandemia, porque entonces así de esta manera van a estar conectados. Yo creo que la pandemia fue fenomenal para hacer esa transición de lo que es el documento de DIN A4 a un documento doc en Google Drive. Fue de maravilla. Entonces, no sé hasta qué punto también, en cierta manera, es como que, bueno, fantástico, ¿no? Yo creo que nos ha tocado la lotería, dirían los de Google, ¿no? Pero es que realmente los Chromebooks son un problema de sociedad y además que evidentemente no solucionan en nada el proceso de aprendizaje. Volviendo un poco al tema de la enseñanza privada, fíjate, se da una circunstancia porque sabemos que para ingresar en determinadas facultades, tanto públicas como incluso en alguna privada, tienes que tener una buena nota de media. Claro, es que te puedes encontrar con que haya estos centros educativos privados que a sus alumnos les pongan notas superiores precisamente para facilitarles el ingreso en estas facultades. Es que el sistema puede ser muy perverso. Y yo tengo la sensación de que no hay un control porque precisamente las élites políticas, una vez más, a donde llevan a sus hijos no sea a colegios públicos, sino a esos colegios privados. Efectivamente, ¿no? Y es las que lo dicen, ¿no? Precisamente queda demostrado que los colegios concertados y privados inflan las notas para la selectividad, ¿no? De todas maneras, también te voy a decir una cosa y es que, lo bueno es que las mejores notas de selectividad siempre las acaban sacando alumnos de institutos públicos. Pero después, ¿qué pasa al cabo de 10 años, no? Y precisamente el verano pasado hablaban con chicos y chicas que hace 10 años habían sacado las mejores notas de selectividad. Y entonces, pues, para ver cómo les había ido, ¿no? Bueno, pues una chica había estudiado filología clásica, estaba en Oxford con una beca para estudiar papirología. Bueno, evidentemente no tenía prácticamente para pagar el piso en Londres, trabajaba en un bar, fatal. Otra chica había estudiado traducción e interpretación, había hecho las prácticas en el Parlamento Europeo, había ido a hacer un máster en una escuela prestigiosa, no sé si de Bruselas o por ahí, ¿no? Pero resulta que al volver a España, cualquier persona puede traducir textos sin tener una titulación, ¿no? Y ella estaba prácticamente mendigando cuando había sacado de las notas más altas 10 años atrás de la selectividad. Y a los que mejor les había ido es a los chicos que habían... Porque de chicas había una que creo que había hecho farmacia, pero los chicos que habían estudiado una ingeniería y que habían estudiado carreras relacionadas con STEM. Y con eso me haces introducir... Sí, para que todo el mundo entienda STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Efectivamente, ¿no? Y que el 14 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, y evidentemente siempre, ¿no?, en los medios aparecen, pues eso, ¿no? Un titular que habla de la poca presencia de la mujer en carreras de ciencias, se ha reducido el número de mujeres que estudian matemáticas, etc. Toda esta controversia, que todos los años es lo mismo, al final parece como que a la gente le gusta. Yo, sinceramente, Pedro, estoy harto ya de la brecha de género en las carreras STEM, porque al final no se ponen soluciones. Y son soluciones que realmente pasarían primero de todo porque hubiera un magisterio con especialidad en matemáticas, al igual que hay un magisterio en especialidad en música o en lengua extranjera. ¿Por qué? Porque las niñas se sienten muy identificadas con sus maestras. Y te puedo asegurar que si tú vas ahora mismo a un colegio de infantil o de primaria y le preguntas a la maestra de tu hijo o de tu hija si le gustan las matemáticas, te va a decir que no. Por lo tanto, si ya la maestra, que es referencial para las niñas, no le gustan las matemáticas, ¿cómo quieres que esas niñas se entusiasmen? Es imposible. Si luego en secundaria, por ejemplo, no les decimos que las matemáticas están presentes en nuestra vida y hacemos una asignatura como puede ser matemáticas aplicadas a la vida real, no pueden entender ni por qué vuelan un avión, ni por cómo Google los triangula, ni cómo funciona el Wi-Fi. Pero claro, saben hacer grandes ejercicios integrales y derivadas. ¿Pero de qué sirve eso? Por eso los alumnos te preguntan, ¿y por qué hago esto? ¿No? O sea, por lo tanto, tenemos que buscarle la utilidad. Pues si van creciendo de esta forma, al final se dan cuenta de que las chicas
tienden hacia carreras, ¿no? Que sobre todo también se dedican al servicio, ¿no? Pues la educación, enfermería, etcétera, ¿no? Y parece como que únicamente las carreras dedicadas a la ciencia pueden ser copadas por hombres, ¿no? Entonces eso es un error, porque viene el error desde la base. Por lo tanto, al final lo que tenemos es que ese reiniciando las aulas pasa por un entender de una manera ya holística el hecho de cómo tenemos que abordar precisamente esas carencias que nosotros encontramos actualmente en el sistema educativo. Y esta pobreza educativa, sobre todo en el sector público, está relacionada con haber abandonado la filosofía del esfuerzo y enseñar a los alumnos a ser críticos. Críticos no significa insultar al profesor ni discutir con él a la mínima, sino precisamente críticos con todo aquello que se le está enseñando en general. Lo primero es una falta muy grande de educación. Educación entendida como un buenos días. Educación social. Que hablan, ¿no? Educación cívica, ¿no? Un buenos días, un gracias, ¿no? Mira, los profesores de primaria, no te voy a decir todos, evidentemente que no, pero cada vez más no dicen buenos días a sus alumnos. Cuando tienen que repartir una tarea, oye, mira, repárteme estas fichas o lo que sea, no le piden por favor que lo haga. Cuando acaban de hacer esa tarea, no le dicen gracias al niño, ¿no? Y el niño crece pues sin decir buenos días, sin decir gracias, sin decir por favor. Y realmente es una pena porque entonces esa falta de educación viene directamente del profesorado, ¿no? Porque el profesorado es un ejemplo. Y yo creo que lo que se ha perdido es precisamente eso, ¿no? El ser esos referentes para los chicos y para las chicas, ¿no? Por lo tanto, no es que cada vez hay más educación en las aulas y menos educación en los niños. Es que el problema es que esos referentes no están transmitiendo esos valores que son fundamentales para la convivencia. Se teoriza mucho sobre convivencia, sobre derechos, pero no se viven. Por lo tanto, cualquier valor del cual se habla pero no se vive es un valor vacío. Totalmente. No hay mejor manera de liderar que a través del ejemplo. Total. Si no hay ejemplo. Absolutamente. Pero si es que además, cuando hablamos del bullying y decimos, es una cosa que es execrable, que se tiene que abolir de los institutos, sea como sea, son los propios profesores que no se saludan entre ellos, que te niegan el saludo por el pasillo, porque no piensas como ellos, porque eres diferente, porque a tus alumnos les gusta hacer clase contigo. ¿Cómo vas a solucionar? Eres un hipócrita. Y lo que estás haciendo es realmente perpetuar que otros chicos más jóvenes hagan precisamente lo que tú, de boca, vas diciendo que no se debería hacer, ¿no? Son ellos que cuando estás en la sala de profesores y les dices buenos días, no te contestan. Y están dentro y critican, ¿no? Que el alumno está ensimismado con la pantalla y los ves allí dentro de sus pantallas de ordenador completamente ensimismados, en vez de que la sala de profesores sea un lugar. Debate. Claro. Oye, mira, pero no para criticar al alumnado, que es lo que se hace. Y los padres no lo saben, pero en las salas de profesores se ponen verde al alumnado y se le ponen etiquetas. Y evidentemente ya vienen otros profesores completamente condicionados por esas etiquetas que se le ha puesto a ese alumno. Con lo importante que es eso. Eso está sociológicamente demostrado, ¿no? Y luego, estos mismos profesores son los que aconsejan a los padres que empastillen a sus hijos porque no tienen que molestar en clase. Cuando precisamente una persona con TDAH, precisamente esa persona para mí, son seres muy especiales. Y además, te voy a decir más, se ha demostrado que es una evolución del ser humano, el TDAH. Por lo tanto, no es nada despreciable. En cambio, estos niños o estas niñas molestan. Entonces, ¿qué es mejor, tener a un niño empastillado? Con todo el negocio que evidentemente hay detrás. Por supuesto, y esto también no lo saben, de centros psicológicos, psicopedagógicos que están
aliados con los centros educativos para que lleven a los hijos de los padres a ese centro. Y esto es una realidad que se vive, pero que parece que no tiene interés. Eso es un drama tremendo porque estamos acostumbrando a una generación a las drogas legales. Total. Pero que son drogas, al fin y al cabo. Drogas que muchas veces luego terminan en las drogas ilegales. Efectivamente, tú sabes que España es el país ahora mismo donde se consumen más somníferos, antidepresivos, en fin, todo tipo de estas drogas legales, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente empiezan desde muy pequeños, porque tú lo sabes, que es que ahora a todos los niños dicen que tienen o déficit de atención o son hiperactivos, pero si los niños siempre han sido así, ¿no es verdad? Total. Cuando ya alguien es un poco movidito, ¿no? Entonces ya, oye, mira, yo como tu profesora, ¿no? Como tu tutor, te aconsejaría que le echaran un vistazo, ¿no? Pero claro, siempre desde la empatía, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es como los chavales, ¿no? Que se van tragando mensajes por Instagram y por TikTok, pues a través de la broma, a través del chiste, pero que realmente son mensajes que son, pues, misóginos, que son, pues, racistas y que, bueno, pues, oye, y jaja, ¿no? Y con el jaja, pues, entra mucho mejor el mensaje, ¿no? Pues ese profesor, esa profesora que asesora a los padres, ¿no? De yo lo llevaría para que le hicieran un vistazo y tal, ¿no? Al final es precisamente ese sistema completamente perverso, porque al final estos chicos, estas chicas no tienen ninguna culpa y no son bichos raros, precisamente son niños y los niños tienen que ser movidos. Pero el problema está en la autoridad, el hecho de tener miedo a decir no. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de gestión del uso de las pantallas, evidentemente un niño no sabe lo que quiere. Porque evidentemente él se piensa, o la niña se piensa que, bueno, que todo es posible, que la vida es un supermercado, que se puede hacer de todo, pero es propio de su edad. Y el adulto tiene que estar ahí para decirle no. Pero ¿qué problema hay en decir que no? Es que voy a frustrar a mi hijo, es que le voy a causar un sentimiento de impotencia. Vamos a ver, que es un niño. O sea, evidentemente yo no estoy de acuerdo ni evidentemente con palabras gruesas, ni evidentemente con acciones físicas que lleven prácticamente pues, a la degradación de esa persona, ¿no? Pero te quiero decir que un no a tiempo, oye, eres tú el adulto. Entonces, el problema es ¿dónde está el adulto? Ahí está la cuestión. ¿Tú crees que ahora mismo en la situación que estamos viviendo en España no sería conveniente que la educación volviera a ser algo central, algo del Estado, que no estuviera transferido a las autonomías? Porque fíjate, Xavi, se da la circunstancia, y tú lo sabes muchísimo mejor que yo, que hay determinadas autonomías que estudian una geografía y una historia de España que no tiene nada que ver con la geografía y la historia de España, incluso de la comunidad de al lado. Algunos no saben exactamente dónde nacen los ríos fuera de su comunidad. Esto es un drama tremendo. Una vez más, estamos creando una generación de lelos ilustrados, que se creen que están ilustrados, pero en realidad son bastante lelos. Porque además eso es una trampa, porque les haces creer que saben, cuando en realidad saben muy poquitito. Sí. Es lo que decíamos al principio, la estrategia de la ignorancia, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la educación es algo tan trascendental que evidentemente tiene que haber un consenso global. Lo que no puedes hacer... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, al final, cuando en un colegio, en la sala de profesores, ¿no? Se pregunta, ¿no? Oye, ¿qué estrategia vamos a utilizar, ¿no? Si das voz y voto a todo el mundo, es como si tú al final dices, oye, ¿de qué color pintamos esta habitación? No, yo creo que sería mejor verde, no, yo creo que tal, yo creo que cual. Al final, la habitación queda sin pintar y todo, vamos, o sea, un desastre, ¿no? Entonces, con lo cual, evidentemente no se puede ir con titubeos. Evidentemente, la educación es algo tan trascendental que tiene que haber un consenso. Y lo que precisamente esa transferencia de las competencias en materia de educación a las distintas comunidades, pues lógicamente tenemos eso, que tú ves que en una comunidad se da un tipo de formación y en otra comunidad otra, al igual que la selectividad. En una comunidad autónoma es de una manera, en otra es otra, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pero si es que al final todos somos españoles. Al final, España necesita precisamente de sus chicos y de sus chicas porque todos son españoles. Y por lo tanto, al final, todos lo que hacen es trabajar por el país. No unos por Extremadura,
no unos por Valencia, no unos por el País Vasco, no unos por Cataluña. Todos formamos parte del mismo país. Totalmente. Mira, te voy a preguntar por las becas. Una vez más, creo que el Estado debería hacer un esfuerzo enorme precisamente en becar a los jóvenes válidos, pero como han hecho todos los países que salieron adelante, es la revolución Meiji en Japón de 1868, es lo que ha hecho China desde que llega Deng Xiaoping al poder en 1978, es decir, coger a las mentes más brillantes, becarles en los mejores sitios para que lo sirvan a su país. Pero yo temo, o me da la sensación, de que ahora mismo las becas como que no se les da tampoco mucha importancia. Cualquiera puede conseguir una beca por cualquier motivo, más allá del tema escolar. Es decir, creo que se debería becar una vez más a cualquier persona que sea del origen más humilde de toda la sociedad, con todos los medios posibles para estudiar tanto en España como en las mejores facultades del mundo, completamente. Pero eso hace falta personas que tengan voluntad de estudiar y que tengan altas capacidades, evidentemente, para que luego ese esfuerzo que hace la sociedad, esas personas rindan efectivamente y sirvan a la sociedad el día de mañana. No sé cómo lo ves tú. Bueno, la beca evidentemente pues sale del bolsillo de todos nosotros, ¿no? Entonces, con lo cual estoy totalmente de acuerdo del hecho de potenciar realmente esas altas capacidades, esa excelencia, ¿no? Al final. Pero ¿qué pasa luego, Pedro? ¿Qué pasa luego? Pues que esas mentes, ¿no? Se tienen que ir de España. Otro drama. A otros países, porque en investigación precisamente se destina muy poco dinero en comparación con otros países, ¿no? Con lo cual tú dices, vale, muy bien, sí, becas, sí, perfecto, pero ¿y después? Ahí está el problema. Entonces, con lo cual, sí, muy bien, potenciemos el talento, claro que sí, démosle dinero, claro que sí, pero retengámoslo. ¿De qué sirve entonces? Efectivamente, es un conjunto de circunstancias o de acciones que actualmente no se están adoptando, por lo menos en España. Tienes toda la razón. Vamos al tema del bullying, del acoso, que es el acoso de toda la vida, pero fíjate, yo por lo poco que sé, por los contactos que tengo, que probablemente sea mayor que nunca. Porque hay un acoso físico, hay un acoso digital, que el acoso físico antes, tú terminabas el colegio y se había acabado. Pero es que el acoso digital es 24 horas al día, los 7 días de la semana, absolutamente destructor. Y no somos conscientes de la cantidad de niños, como tú decías, que están sufriendo psicológicamente y de los suicidios que se están produciendo. Y sobre todo hay algo que a mí me preocupa, que yo no viví desde luego de niño nunca, por lo menos en España, que es el acoso entre niñas. Sí. Porque los últimos casos de suicidios, correcto, mayoritariamente en España, incluso en otros países también, de fuera, incluso en Francia, muy cerquita de nosotros, son de niñas, que han sido acosadas por otras niñas, y hemos tenido casos recientes en Francia, que encima una vez la pobrecilla que se había suicidado, digitalmente, la seguían todavía una vez muerta, la seguían acosando. Eso me parece terrible, pero ¿qué nos está pasando como sociedad, Xavi? Bueno, como tú dices, el bullying siempre ha existido, ¿no? Desde que te ponen un mote, al final pues uno pues lo puede llevar mejor o peor. Yo sufrí bullying, ¿no? Que en ese momento pues era un mote y para mí era lo más dramático del mundo mundial, ¿no? Entonces era como, Dios mío, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca me planteé suicidarme. Es decir, o sea, tenemos a chicos y chicas, te voy a decir, muy flojitos. En el sentido de, o no tanto flojitos, sino que dramatizan demasiado, ¿no? ¿Demasiada permisividad? Demasiada atención, ¿no? En todo lo que te pasa, en todo lo que sientes, en todo lo que tal, o sea, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Que me sirvió muchísimo del jugador español Juanfran de fútbol, la selección española, tartamudo, y que precisamente en los campos de fútbol pues le decían, venga, tartamudo, habla bien, no sé qué. Y él lo decía, yo nunca he rehuido una entrevista porque evidentemente soy consciente de mi patología y evidentemente pues soy tartamudo, ¿no? Entonces, él lo decía, ¿no? Lo mejor es cuando tú tienes algún tipo de cosa que la gente pues se pueda fijar más, es vivirlo de la forma más natural posible, ¿no? Pues oye, si de todo tenemos que hacer un drama, pues lógicamente es como, chico, la vida, oye, tienes que quitarle hierro al asunto, ¿no?
Y es eso, ¿no? En meterse dentro de sí mismo, y al final, pues lo que es un granito de arena se hace una montaña muy grande, ¿no? Sí que es verdad que tampoco no podemos permitir la vejación en redes sociales, aunque sí que es verdad que te puedo decir que realmente se dicen barbaridades pues en las redes sociales donde están presentes los jóvenes, ¿no? Te puedo asegurar que puede llegar a ser terrorífico, ¿no? Es decir, un acoso, como tú dices, ¿no? De día y noche, 24 horas, ¿no? Y además, o sea, grupos de WhatsApp precisamente metiéndose con aquella persona, ¿no? No es normal, pero sí que es verdad que estamos tendiendo hacia te voy a decir, como un incremento de la violencia en la sociedad. Es decir, fíjate cuál es el perfil de los jóvenes hoy día en Instagram. Es prácticamente un perfil delincuencial. Esa mirada hacia abajo, esa postura gamberra, te diría prácticamente macarra, ¿no? Fíjate, todos los perfiles son iguales de los chicos. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo pues mucho de lo que la música reggaetón, ¿no? Nos está viniendo de Sudamérica, ¿no? En algunas de las sociedades, ¿no? Donde, bueno, pues esa parte malota, ese comportarse mal con la mujer, ese decirle unas determinadas palabras, es decir, pues esto lo están copiando nuestros jóvenes. No hay más que ver en las redes sociales cuáles son los perfiles. Y la parte de matón y la parte de, pues, por ejemplo, ¿no? Los Latin Kings, cuando, por ejemplo, quieren incluir a alguien dentro de su grupo, le dan palizas, ¿no? O llegan a matar. O llegan a matar incluso, ¿no? Y entonces estamos viendo que, pues, es normal que los adolescentes graben a alguien dándose una paliza con otro, tal, y es como, jaja, pues qué divertido, ¿no? Pues este modelo viene precisamente de esta influencia latinoamericana. Es terrible. ¿Tú qué mejorarías en el tema del bullying? Tú has dicho que no se está haciendo lo suficiente, que hay protocolos que no se implementan o que incluso no se quieren, ni siquiera que exista ese protocolo. Esto hay que mejorarlo de alguna manera, Xavi. No podemos permitir que los jóvenes sigan sufriendo de esta forma, sean más flojos o menos flojos, pero le está haciendo un daño tremendo y que además a muchos les va a marcar para toda su vida. Claro. Tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Esto es un daño terrible para la sociedad. Sí. ¿Qué se podría mejorar, Xavi? Bueno, sobre todo hablarlo. Hablarlo abiertamente. Evidentemente, tanto la víctima como el agresor tienen que hablarlo, ¿no? Y evidentemente no podemos, pues eso, ¿no? Mirar hacia otro lado, ¿no? Evidentemente tenemos que entender que eso existe, que ha existido siempre y que precisamente lo importante no es hacer muchas horas de matemáticas, muchas horas de castellano, muchas horas de inglés. No, tenemos que hablar sobre temas como ese, ¿no? Como la preocupación precisamente por esa estabilidad emocional. ¿Por qué esa persona intenta generar pues un daño, ¿no? A esa persona que no le ha hecho prácticamente nada, simplemente que tiene pues una cosa concreta de su aspecto físico, de su manera de relacionarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me doy cuenta de que hay establecida como una ley del silencio. Es decir, yo entré en un instituto donde me dijeron, Xavi, en este instituto no hay problemas. No los traigas tú. Bueno, no los traje. Pero dice, no, aquí no hay problemas. Dice, pero vas a ser el mediador. El mediador. Yo, muy bien. Y la cuestión es que me di cuenta que los problemas estaban en el subterráneo. Tenías que ser muy observador para realmente darte cuenta de que había alguien que estaba sufriendo abuso por parte de un compañero. Tenías que ser suficientemente sigiloso para meterte en esos círculos de influencia para poder detectar que después del instituto y sobre todo los fines de semana habían prácticamente hasta peleas de grupos. Y no te estoy hablando precisamente de una zona deprimida. Te estoy hablando de un instituto público, de una zona económicamente bien. Entonces la cuestión es que me empecé a enterar. Pero, ¿qué pasa a la gente que no observa? Que le pasa completamente por alto. O no quiere observar. O no quiere observar, pero precisamente la función del profesor tiene que ser esa. No te puede pasar nada por alto.
Los comportamientos, los gestos, las miradas, las palabras, evidentemente, pero las palabras son las últimas. O sea, primero es los gestos, la mirada, esa comunicación no verbal que tienen los alumnos, ¿no? Al final, eso es lo que cuenta. Pero entonces, si tú te quedas solo con, es que no hay insultos. Claro, aquí no pasa nada. No, mentira. Esto pasa por una parte completamente de catacumbas donde se mueven los adolescentes y precisamente ellos no quieren que tú les detectes. Porque precisamente quieren pasar completamente desapercibidos, ¿no? Entonces es cuando uno de los datos que es que cada vez los alumnos están recibiendo más atención educativa en sus hogares porque no quieren ir a los institutos. Tremendo. Has mencionado la enseñanza en inglés. Uh-huh. ¿No ha sido un fracaso en general la enseñanza bilingüe? Bueno, mira, fíjate que Xavier Martí, que es el director general de Education First, decía lo siguiente: no puede ser que nuestros alumnos salgan de los centros escolares con un nivel de inglés tan malo, ¿no? Fíjate que para entrar en la universidad se pide el nivel B1 y ni por asomo llegan los alumnos a ese nivel, ¿no? Se salvan únicamente los alumnos que van a clases extraescolares. Entonces... o los padres pueden mandar en el verano a otro país. Por supuesto, ¿no? Pero entonces ahí entramos en otro ámbito que es la formación, digamos, en la sombra. Es decir, todas esas clases extraescolares, todas esas tutorías que reciben los alumnos para poder entender lo que les han dicho sus profesores en clase. Pero al final todo esto es paga. Cuando se debería hacer en las horas lectivas, que son muchas, y además España es el país con más horas lectivas de la Unión Europea. Con lo cual, si somos el país de la Unión Europea con más horas lectivas, deberíamos ser los cracks de toda la comunidad económica europea, ¿no? Pero no lo somos. Y además, en el inglés, precisamente, tenemos un gran problema, y es que nos conformamos con lo mío. Pero de todas maneras, mira, un rayo de esperanza. Y es el hecho de la inteligencia artificial. Tenemos ya auriculares que nos permiten entender a personas de idiomas pues totalmente variopintos, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, pues chico, pues no tenemos un buen nivel de inglés, pues aprovechémonos de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú crees que la educación, por lo que me estás comentando, está relacionada con 3 Cs? ¿Con el código postal donde nace y vive el alumno? ¿Con la cuenta corriente de los padres y con los conocimientos de los padres? ¿Las 3 Cs? Pues hombre, es una lástima que lo reflejes así, de esta manera tan cruda, pero es tal cual, ¿no? O sea, al final tenemos evidentemente una educación para todos, pero sí que es verdad que esa educación al final te das cuenta de que no lleva a un futuro mejor, ¿no? El hecho que decía antes de que será la primera generación que sea más pobre que sus padres, creo que debería hacernos replantearnos cuáles son las políticas educativas de nuestro país y si realmente lo que estamos favoreciendo es precisamente que estos grupos o estas empresas educativas que al final están copando los centros privados realmente se beneficien, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo veremos que esta educación se ha convertido más bien en un negocio que no realmente en un derecho, ¿no? Esta es la cuestión, es una pena. ¿Se están abandonando las humanidades? Se están abandonando las humanidades porque realmente parece como que los clásicos no tengan nada que enseñarnos, ¿no? Parece que todo tenga que ser tecnología, parece que todo tenga que ser matemáticas, programación, informática, etcétera, ¿no? Pero realmente el verdadero pensamiento crítico nace precisamente de leer a los clásicos. Entonces, te doy la razón. Vamos a estudiar informática, vamos a estudiar matemáticas, vamos a estudiar carreras que tengan que ver con ciencias, pero demos esa pincelada de humanismo, ¿no? De filosofía, de que la gente tenga pensamiento crítico, que realmente sepa analizar todo lo que le sucede a su alrededor, que sepa interpretar unas noticias, que sepa leer entre líneas, que sepa que, oye, hay gente que está muy interesada para intentar venderte
un determinado discurso. Claro que sí, es que no es incompatible. Por lo tanto, eso debería estar presente en todos los programas educativos. ¿Tú estás de acuerdo con quitar de la enseñanza el aprendizaje de los números romanos? Pues hombre, yo personalmente no, porque considero que el hecho de... Mira, te voy a decir más, y ahora ya me has picado, ¿no? Te voy a decir, la religión, ¿se tiene que enseñar en la escuela pública? Pues sí. Pues sí, porque al final cuando tú te invitan a una boda, y a mí me han invitado a una boda donde todo el mundo dentro del templo hablaba como si estuviera en una terraza. Oye, tú tienes que saber que cuando entras en un edificio sagrado, religioso, como quieras llamarle, tienes que tener unas determinadas actitudes de respeto, de silencio. O sea, no enseñar religión para adoctrinar a los alumnos en una determinada creencia religiosa, sino la religión como cultura. Forma parte de nuestra cultura. Nosotros provenimos de la filosofía griega, del derecho romano y de la religión cristiana. Y por lo tanto tenemos que conocer algo de eso porque son nuestras raíces. Evidentemente que también tenemos que conocer las religiones, las culturas, las creencias de las comunidades culturales que están a nuestro lado, para entenderlos mucho mejor. Para entender, por ejemplo, que no es que consideren al cerdo los musulmanes como un animal prohibido porque pueda transmitir algún tipo de enfermedad, sino porque yo hablé con una persona musulmana y me dijo, oye, no, es que consideramos que la persona que bebe alcohol o que come carne de cerdo es una persona que fácilmente se pierde. Entonces, bueno, claro, eso ya entramos dentro de lo que es pues su propia religión y tenemos que entenderlo y tal. Pero eso es fundamental porque eso es cultura. Eso nunca te va a hacer daño, sino todo lo contrario, te va a permitir conocer mucho más. Por lo tanto, los números romanos, por supuesto, si vas tú a un monumento donde hay números romanos, tienes que poder saber leer esos números, pero porque eso es sinónimo de cultura. Correcto. Por lo tanto, números romanos, por supuesto. Religión en tanto que cultura, por supuesto. Con lo cual, yo creo que es que todo tiene cabida. El problema está en que parece como que solo nos tenemos que centrar en algo muy concreto. En algunos países de nuestro entorno, el acceso a la universidad está limitado, en el sentido de que hay los números clausus, porque entienden que solamente debe acceder, sobre todo a determinadas carreras muy técnicas, muy de alto nivel, por así decirlo, los que luego el país va a poder absorber. No tiene sentido si necesita 50 ingenieros aeronáuticos, por decir algo, pues que salgan 500. Correcto. Porque al final lo que se está haciendo es precisamente, primero, bajar el nivel, frustrarles y que además incluso los sueldos sean mucho más bajos porque hay evidente mayor oferta, evidentemente. Y eso lo voy a enlazar con la formación profesional. No tenemos en España una visión demasiado peyorativa de la visión de la formación profesional que no existe en otros países, como puede ser en Alemania, donde en realidad los sueldos entre un licenciado o un doctor, una persona altamente capacitada en formación profesional, son mínimos, o incluso hay veces que están por encima de los de la formación profesional. Decía Pedro Carlos Arguiñano que hoy en día es más importante aprender un oficio que la mejor carrera, ¿no? Y es que yo pienso que realmente creo que el aprender un oficio precisamente no tiene ningún tipo de connotación peyorativa. Es decir, o sea, al final lo que uno tiene que hacer es ganarse la vida como él cree o como sus habilidades prácticamente a veces innatas le dan a saber, ¿no? Sí, ha habido durante mucho tiempo aquí en España, yo lo he vivido, que la gente que se iba de BUP a FP, porque el primer curso de BUP no le había ido bien, y se iba a la FP, era como, se ha ido a la FP, ¿vale? Nos hemos dado cuenta de que nos están faltando pues lampistas, mecánicos, personas que sepan de instalar un aire acondicionado, cámaras, como nuestro cámara Pablo, y esos son oficios que son pues muy enriquecedores y que estaban completamente denostados, pero porque los padres tenían la creencia que la universidad era el ascensor social. Y durante un tiempo sí que lo ha sido, hasta que ha dejado de ser.
Y claro, evidentemente, pues estos chicos que se pensaban que la fórmula del éxito era precisamente ir a la universidad, que se han encontrado con trabajos precarios, desempleo y expectativas frustradas, pues claro, dicen, ¿para qué he ido a la universidad? ¿Para qué me ha servido? ¿No? Y por lo tanto se ha vuelto otra vez a, no vamos a darle importancia a la formación profesional, ¿no? Pero fíjate que constantemente estamos yendo a salto de mata, ¿no? En cambio, parece, como tú decías, en Alemania, que tienen un criterio muy fijo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a seleccionar esa persona que va más hacia un estudio de más largo periodo, esa persona que quizás va a una cuestión más bien técnica, pero a nivel, digamos, manual. Oye, vamos a darle oportunidades a todos. Y esa persona que no sabe muy bien qué hacer con su vida, también vamos a darle su espacio para que progresivamente se vaya dando cuenta de en qué es mejor o qué no es mejor. Aquí los chicos y las chicas en nuestro sistema educativo, ya te digo, no saben ni en qué son buenos, ni qué no son buenos, ni cuáles son sus talentos. Y te puedo asegurar que toda esa desidia, ese hastío de los jóvenes españoles vienen porque se sienten inútiles. Qué triste. Cuando el joven tiene que estar precisamente esperanzado, tiene que tener ilusión. Y probablemente buena parte de la culpa es de los más veteranos que probablemente no le estamos prestando la debida atención. Te iba a preguntar, mira, es algo que yo tengo una sensación probablemente errónea, una percepción. Hasta no hace muchos años, el que verdaderamente valía para estudiar iba a la universidad pública. Uh-huh. Y el torpe, por así decirlo, pero con dinero, iba a la privada porque, en cierto modo, sí, iba a comprarse el título. Sí. Pero me da la impresión de que esto se le ha dado la vuelta. Y ahora, cualquiera que puede, lo que va es a una buena universidad privada, en España o en el extranjero, para sacarse un título de prestigio, porque se ha expandido tanto la universidad, incluso en pequeñas localidades, capitales de provincia, la universidad universitaria, que en algunos casos ha quedado devaluada. Uh-huh. Esto yo creo que también es terrible, porque una vez más se está haciendo un esfuerzo el Estado, que no los gobiernos, el Estado, toda la sociedad, en esas universidades públicas, y resulta que esos jóvenes se sacan títulos que en algunos casos realmente valen para muy poco. Totalmente. Es un tema que es penoso, pero es real. Y te das cuenta de que parece ser que cuando tú accedes a la universidad pública tienes muchos menos números que esa persona que va a una universidad privada. Pero, ¿por qué? Porque sí que es verdad que las universidades privadas han entendido que la empresa tiene que estar presente para determinar qué tipo de estudios necesitan o qué tipo de habilidades necesita este alumnado. Y en la universidad pública le tienen sarrampiero a la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque es esa institución casi medieval en la que, oye, no, yo soy el catedrático y yo sé lo que toca en cada momento y qué se debe hacer y que la clase debe ser una lección magistral y déjate de PowerPoints y déjate de historias y tal. Entonces, claro, oye, sí, ¿por qué no dejamos que la empresa también tenga voz y voto en la universidad pública y que realmente los alumnos sepan qué tienen que estudiar, cómo, qué habilidades tienen que demostrar una vez han acabado sus estudios, ¿no? Yo creo que ahí está también gran parte de la situación que está viviendo actualmente la universidad pública. Y te voy a decir más. Creo que a la universidad le quedan 30 años de vida. Te iba a preguntar ahora por eso, precisamente. Porque fíjate, si todo esto corre tan rápido, si resulta que estás estudiando durante 5, 6, 8 años, en algunos casos, en algunas carreras, que resulta que cuando termine la carrera está totalmente desfasado lo que has estudiado. Correcto. Y a lo mejor el joven que empieza desde el primer día a trabajar, involucrándose y perfeccionándose y actualizándose todos los días, a lo largo de esos 8 años va a saber infinitamente más y estará más preparado y tendrá más posibilidades de acceso al mercado laboral que esa persona que está estudiando. Efectivamente, no estamos a lo mejor asistiendo al fin de la universidad, por lo menos tal y como lo conocemos. Bueno, sin ir más lejos, un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra hizo un artículo que decía la universidad en la encrucijada. Y yo sostengo, a la universidad le quedan 30 años. Son muchos. Nosotros, pues, bueno, probablemente no lo veremos, ¿no? Pero le quedan todavía esos 30 años de margen, ¿no? Porque viven de rentas, de la imagen de la universidad, de la importancia y de tal. Bien. Cuando el Ministerio de Educación
otorgue la validez de un título a una empresa que haya creado su propia academia de formación en la que puedan ir alumnos a formarse de la manera en como ellos quieren que acaben saliendo de esa formación, te aseguro yo que la universidad cierra sus puertas. Pues Xavi, estoy absolutamente encantado de hablar contigo, pero ya llevamos mucho tiempo hablando y te pediría que me hicieras un resumen al final. Tú, si tú fueras ahora mismo ministro de Educación, ¿tú qué harías? Yo pondría, sobre todo, este micrófono que ahora estamos teniendo nosotros aquí delante, se lo pondría en la boca de los alumnos, para que ellos dijeran exactamente qué es lo que está funcionando y lo que no. Darle voz a los jóvenes, porque nosotros, desde adultos, desde los despachos, al final tomamos decisiones y esas decisiones están completamente desalineadas con la realidad que están viviendo los jóvenes. Y por lo tanto, es como si estuviéramos hablándole a una pared. Por lo tanto, yo le daría voz a los jóvenes. Necesitan que los jóvenes se expresen y que, evidentemente, nosotros pongamos criterio y que algo que propongan los jóvenes, evidentemente, también lo tenemos que llevar a examen y decir si es válido o no es válido. Pero yo, ya te digo, lo tengo muy claro. Dejaría que hablaran a los jóvenes, porque parece como que están, pues eso, ¿no? O sea, completamente silenciados y como que, chico, es que tú tienes que aceptar esto porque esto es lo que hay, ¿no? La segunda cosa es que, evidentemente, como decíamos, tiene que haber una centralidad. Considero que es tan importante los programas educativos como para que estos estén delimitados para todos igual. No puede ser que cada uno, según su manera de entender o según su teórico o según su pues, gurú de la educación, determine una manera determinada de enseñar a los alumnos, ¿no? Y como tercero, sobre todo, ayudar mucho a las familias. Muchísimo. Están completamente sobrepasadas, pero se les tiene que hacer mucho caso porque precisamente están viviendo verdaderos calvarios y verdaderos dramas. Y esto no se soluciona con dinero. Por lo tanto, yo creo que se les tiene que escuchar mucho. Y evidentemente, siempre digo, somos una generación culpable. Porque hemos abrazado la tecnología de una manera demasiado ligera y la hemos entregado a los hijos sin pensar realmente en las consecuencias. Y evidentemente esa frase del Evangelio que dice vuestros hijos serán vuestros jueces, creo que sí, que habrá una generación que abominará de sus padres por el daño que les han hecho. Tremendo. Pues, queridos amigos, con esto llegamos al final de este interesantísimo y muy útil programa sobre educación que nos ha ilustrado de manera absolutamente magistral, como esperábamos, Xavi Delgado. Yo os pediría, por favor, que este programa lo difundierais entre los jóvenes, pero no solo también entre los jóvenes, sino entre los líderes políticos que se dedican a los temas de educación, que se deberían dedicar a los temas de educación, tanto los nacionales como los autonómicos. Veis que Xavi nos ha dado muchísimas claves muy interesantes de que la situación está mal, pero ya sabéis que tenemos que saber lo que está mal porque es la única manera de poderlo arreglar. Si no conocemos lo que está roto, ¿cómo lo vamos a poder solucionar, verdad? Y Xavi nos ha puesto, yo creo que nos ha explicado perfectamente todo lo que está mal, todo lo que es mejorable, sobre todo pensando en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, que se merecen un futuro mejor. No pueden perder nunca la esperanza, la ilusión. Es un joven, no lo puede perder jamás. Pero precisamente tenemos que ser los más veteranos, los políticos que se dedican a estos temas, los que les garanticemos ese futuro mejor, precisamente a través de la educación, que nos va el futuro del país, en ello, a todos y cada uno de los españoles. Muchísimas gracias, Xavi. Ha sido un verdadero placer. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.